Bienvenidos a este súper especial de Charlas con Juan, nuestro episodio número 40. Hemos transmitido Charlas con Juan por un poco más de 2 años ya, y nuestro objetivo ha sido siempre divulgar temas de interés relacionados con este mundo de la seguridad física de los materiales radiactivos. Desde que empezamos escogimos este formato de entrevistas por ser un formato informal, para tener, digamos, un espacio al final del día donde podemos conversar sobre los temas que nos interesan de una manera más tranquila, más sosegada. Parece mentira que ya llevamos 40 capítulos, hemos tenido todo tipo de invitados, de temáticas, hemos hablado con reguladores, catedráticos, empresarios, hemos tenido oportunidad de conocer sobre sus logros y también sobre su vida personal, sus retos. Ha habido siempre un tema que ha sido, digamos, constante a través de esta serie de Charlas con Juan y que le hemos preguntado a todos nuestros invitados, y es su percepción acerca de la amenaza, un tema que nosotros consideramos crítico. Esa pregunta también ha evolucionado a lo largo de nuestro programa. Así que, dicho esto, y esa es la razón por la que escogimos hacer este especial acerca de la amenaza el día de hoy, nuestro especial número 40. Hoy los invito a rememorar un poco de lo que nuestros invitados piensan acerca de la amenaza, eh, y viendo una recopilación de algunos momentos de Charlas con Juan, donde cada uno ha tocado este tema de manera particular. Y para esto hoy tengo el honor de compartir esta charla con la doctora Rosita Torres, que es experta del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde que ustedes la conocen, la mayoría de ustedes la conocen, y una verdadera eminencia en todo lo que tiene que ver con la seguridad física y con sus interrelaciones con la seguridad radiológica. Bienvenida, doctora Rosita. Hola Juan, muchas gracias por tus palabras. Me parece, viendo el video de entrada, me parece increíble Increíble. la cantidad de personas que hemos tenido, como has dicho, tantos perfiles, lo cual ustedes se van a dar cuenta a lo largo de este recorrido que hacemos, cómo cada quien ve la amenaza desde el punto de vista de su quehacer, que también creo que son cosas importantes que considerar. Eso es un Yo, buen punto. Desde su yo, ángulo, desde su puesto, ¿no? claro, yo más contenta. Aparte de todas las cosas que hago, pues hago la producción ejecutiva de Charlas con Juan, que ha sido para mí un espacio increíble. Primero de contactar tantos amigos que siempre han estado en esta disposición maravillosa de venir y hablar con nosotros Sí. y compartir lo que saben con nuestra comunidad, que eso es algo que tengo mucho que agradecer. En estos días veía una entrevista de una artista mexicana y ella decía, solamente si usted enseña lo que sabe, valió la pena. Y creo que un poco esa es la filosofía que ha acompañado a todos nuestros invitados este Sí. tiempo. Mm. Ese deseo de compartir, de contarle a los más jóvenes, que sé que tenemos muchos seguidores jóvenes, cuál ha sido su experiencia, su recorrido y cómo es su trabajo en pro de la seguridad física. No, yo creo Eh, también Rosita, es esa profunda convicción que tenemos nosotros mismos de la importancia de la seguridad física, ¿no? Y de que trabajar cada día para resaltar esa importancia es algo que nos beneficia a todos, beneficia a cada uno de nuestros países, beneficia a la sociedad. Y también creo que hay un elemento interesante en todos estos invitados que ha sido eh, tal vez esta manera en que nosotros hemos planteado o puesto en escena el sector para inspirar a más gente a que se una a este sector, se una a esta causa, que se aliente a trabajar en este tema, y que es tan interesante y que de verdad da tantas recompensas a la gente que hemos visto como invitados, ¿no? Profesionalmente, personalmente. Entonces esa sí, parte me parece muy linda. para mí, por ejemplo, ha sido muy gratificante porque es retador, ¿no? O sea, cada tema que tratamos aquí para mí ha sido continuar en mi proceso de aprendizaje y entonces
hoy sí quiero darle las gracias a todos nuestros invitados por todo eso que yo he tenido la oportunidad de aprender en mi contacto con ellos y que estoy segura que nuestra comunidad también es así. Bueno, y entonces, como decimos aquí en Colombia, a lo que vinimos A lo vamos. que vinimos. Pues mira que este invitado con el que vamos a empezar, que está hoy en uso de su buen retiro, trabajó incansablemente por el fortalecimiento de la seguridad física de su país. Yo lo conocí pues muchas veces, estuvimos muchas veces tomándonos un café juntos y gracias a él en la charla, él nos hablaba un poco sobre qué es la amenaza. Veamos. La amenaza pues es un individuo o un grupo de individuos que tienen una motivación, que tienen atributos para llevar a cabo actos como robo, sabotaje de material nuclear o radiactivo, que expondrían a las personas a un peligro radiológico, y esa es la amenaza. Y los que trabajamos con fuentes radiactivas en materiales nucleares debemos tener muy presente que la amenaza existe. Si no tenemos presente esa crucial palabra, no hay un sistema detrás de seguridad física que querramos implementar, porque es fundamental esto. Mira qué interesante, ¿no? Edgar Medina, sí, señor. Bueno, primero, pues Edgar es como un ícono regional, un referente sobre la seguridad física. Creo que he tenido oportunidad estos días de estudiar bastante el tema del Perú y tienen marcos normativos ya con un tiempito, ¿no? O sea, Sí, que habla de los más avanzados. sí, tienen para materiales nucleares y para materiales reactivos separados. Pero fíjate que es muy importante lo que Edgar define ahí para que aprovechemos y digamos, dejemos algunos conceptos. O sea, tú diseñas tu sistema de seguridad física basado en el conocimiento de la amenaza. Claro. O sea, y creo que aparte de la definición, pues que es la que digamos, la estándar, es muy importante eso que él dice al final, ¿no? No hay ningún sistema de seguridad física que no tenga detrás, digamos, esa evaluación de esa amenaza. Es que ese conocimiento de la amenaza eh, precede, ¿cierto? Precede y por eso hemos hablado, después vamos a tocar un poquito más de esto, o sea, hemos hablado mucho cómo permea ese conocimiento de la amenaza hasta el operador, ¿no? Cómo verdaderamente llega y todo ese reto que hay en los países, pero porque pues sin ese conocimiento, ¿cómo te defines tú, eh, cómo estructuras tú un sistema de seguridad efectivo? ¿No? Entonces, eso yo creo que es un reto grande. Oigamos otra opinión. Oigamos a Sergio Menosi, quien es el inspector de seguridad de la Autoridad Reguladora Argentina, quien nos habló después de los diferentes tipos de la amenaza y de la importancia de la prevención. Escuchemos a Sergio. Mira, cuando se nombra o cuando se charla o se dice la palabra amenaza, para mí es como ponerse de pie, ¿no? El tema amenaza es algo muy importante, ¿sí? Por lo que involucra esa palabra. Es una palabra que merece mucho respeto y nunca olvidarse, ¿sí? Nunca olvidarse de que puede, la amenaza puede ser, y bueno, no voy a hacer muy hincapié porque si no me voy por las nubes, pero la amenaza puede ser cualquier tipo de amenaza. Sí. Desde adentro, desde afuera, desde una persona, desde varias personas. Entonces, como que no debemos bajar los brazos y saber que algo siempre nos puede estar amenazando la instalación. Entonces, yo creo que conformando, ya sea desde la cultura de la seguridad, concientizando y teniendo en cuenta qué medidas debemos adoptar en nuestras instalaciones o lugar de trabajo para, yo digo, espantar la palabra amenaza, es muy importante. Yo tengo una pregunta ahí para ti, Rosita, y es, ¿quién en la instalación debe conocer acerca de la amenaza? ¿Todos? ¿El personal, la administración? O sea, ¿quiénes? Sí, o sea, todo aquel personal involucrado
con la seguridad física de la instalación. Debe conocer la Claro. amenaza que enfrenta, porque fíjate que en una instalación hay mucha gente, ¿sí? Y digamos que aquí Sergio introduce algo que a mí me parece que es un concepto importante, y es un poco ir de lo que es la amenaza externa a la amenaza interna. O sea, Sí, por mucho tiempo pensamos que la amenaza solamente estaba asociada a grupos terroristas o delincuenciales, sí, y no. hemos encontrado que la amenaza interna es muy importante. O sea, ¿qué pasa dentro de la instalación? ¿Cómo la gente que está dentro de la instalación está verdaderamente comprometida con la seguridad de los materiales? Entonces, creo Y que es la eso más es, difícil de controlar, ¿no? sí. Y respecto a lo que tú preguntas, pues obviamente cada instalación dentro de la definición de su plan de seguridad física concede accesos, ¿no? Claro. Tanto a las zonas como a la información. O sea, yo no veo por qué, por ejemplo, digamos, el aseador de una instalación tiene que saber que la fuente tal tiene una Sí, actividad no. tal, sí. Sí, no. O sea, entonces, esa es parte, digamos, de la estructura que es importante crear para la seguridad y de alguna manera, pues, contrarrestar, digamos, esa amenaza que está ahí. Pero en las interrelaciones entre safety y security de las que tú hablas tanto, eso significaría que la gente también encargada de la seguridad radiológica debería conocer también la amenaza de seguridad física, ¿o no? Sí, sí, digamos que en protección radiológica uno, digamos, aquí es juntar 2 universos que Sí, pueden terminar en un solo punto, ¿cierto? Digamos, nosotros en la seguridad radiológica asumimos que todo es accidental. En la claro, seguridad radiológica no hay una intencionalidad, que sí la hay en la seguridad física. En la correcto. seguridad física necesariamente siempre estamos hablando del delito. Mm, Entonces, digamos que vamos así, pero llegamos a un punto del que hablaba Edgar y es a una situación de emergencia radiológica. O sea, no importa si es un accidente, no importa si es un acto delictivo, esto nos puede llevar a una situación de emergencia radiológica que tenemos que controlar y luego vamos a ver qué piensan nuestros respondedores sobre eso. Creo que la claro. gente, creo que ese es un concepto que ha venido cambiando mucho, la integración de los sistemas, ¿cierto? Sí, Mm, sí, y creo que esto, al menos en la región América Latina, es necesario y es evidente, porque realmente quien se ocupa en la instalación de la seguridad física en la mayoría de los países es la misma persona que se es lo encarga de la mismo. seguridad Correcto. radiológica. Y eso pues facilita el proceso de las interfaces y hacer como los sistemas más operativos, ¿no? Sí, bueno, escuchemos este tema del riesgo, es un tema interesante, componente de la amenaza. Escuchemos a Carlos Rodríguez, quien es el que coordina el grupo de inspectores de seguridad. ¿Recuerdas que estuvo, que nos habló del riesgo como un componente de la amenaza? Recordemos esto. La amenaza siempre es real, pero la probabilidad de ocurrencia es baja. Es baja, pero no quiero citar la cantidad de dinero que se mueve para evitar eso. Claro, es baja por lo que se está haciendo. La agencia tiene un cuerpo de inspectores dividido por continentes, que van 50 acá, 120 allá, van siempre de a dos y se mueven todos los días, hay gente dando vuelta por el mundo. Con ABAC, Argentina y Brasil, evitamos un poco tener que entrar lo que quería la OIA al llamado protocolo adicional. Y yo digo, yo tengo esta planta acá a controlar, que se hace el control. Pero tengo un taller de mantenimiento para esta planta a 200 metros y el protocolo adicional dice que el inspector internacional puede ir a chequear el taller, que no se está haciendo nada para acá. Eso otra vez es el único convenio bilateral en el mundo, y Sí, ese ejemplo por otro lado, porque nos controlamos mutuamente. Yo cuando estaba... claro. Pero mira qué interesante, ¿no? Aquí, digamos, recordar que Carlos estaba hablando de requisitos para materiales fisionables. Sí, claro, era Carlos, nuclear. sí, Carlos estaba hablando de los requisitos de la circular informativa 225, que es la Sí, que establece los requisitos de seguridad física para los materiales fisionables que son el uranio y el plutonio.
Y entonces cuando él dice la probabilidad de ocurrencia es baja, es Eso real. es impactante, claro, es impactante, Claro, pero es pues, real para los materiales nucleares. de acuerdo. No, y Es además baja, por lo que, y por la cantidad de recursos que hay en eso. pero las consecuencias son Son catastróficas. catastróficas, claro, claro. Contrario a lo que pasa con los materiales radiactivos. Con los materiales radiactivos tenemos una probabilidad de ocurrencia mayor, Más alto. ¿cierto? Pero, digamos, sus consecuencias pueden ser menos agresivas o menos Claro. fatales, digamos, de lo que tenemos en los materiales nucleares. Aquí es muy importante porque entonces estamos combinando dos factores, que es probabilidad de consecuencia, que es lo que al final te determina el riesgo, ¿sí? Claro, eso es Esa lo que habla. combinación de esos dos factores es lo que te determina el riesgo. Y el riesgo, pues, empieza a emerger como una componente muy importante de la amenaza. O sea, el riesgo de ocurrencia de los eventos. Pues de la evaluación de la amenaza surge esta necesidad de proteger los materiales radiactivos. Y de eso hablabas tú como primera invitada de charlas con Juan. Recordemos esto. Y es verdaderamente necesario proteger los materiales reactivos físicamente. ¿El riesgo sí es real o no es real? Yo sí creo que es real. Yo no creo, estoy convencida. O sea, lo que pasa es que la seguridad física, vista de una manera aislada, solamente la seguridad física, pues uno diría que es como muy exagerado todo esto, ¿cierto? Pero digamos que estamos en un mundo convulsionado, ¿cierto? Estamos en un mundo donde cada vez hay un empobrecimiento mayor. Los materiales pueden ser atractivos, ¿cierto? Para ser comercializados, ser vendidos a grupos, pues que no harían unos usos. Yo sí pienso que ese es un tema que había que desarrollar en profundidad, ¿cierto? Pienso que empezamos como una cosa un poquito etérea. Uno mismo, ¿no? Uno mismo cuando empezó a trabajar este tema hace tantos años, e incluso a uno la gente lo miraba raro. Yo me acuerdo que yo tenía amigos que me decían, usted cómo nos traicionó y ahora trabajas en security, ¿no? Pero al final lo que hay que entender es que en independencia del origen de la pérdida de control de un material, sea por un evento de seguridad física o sea por un asunto, digamos, relacionado con la protección radiológica, Sí. siempre vamos a terminar muy seguramente en una situación de emergencia. Que es lo que tú siempre dices, que este tema siempre es un tema de dosis, ¿no? Sí, parece mentira que ha pasado tanto tiempo y que yo tuve el honor de ser la primera invitada. Sí, sí, creo. Sí pienso eso, y fíjate que yo ahí de todas maneras, pensándolo ahora, introduzco otro concepto que es muy importante cuando pensamos en amenaza, y se refiere, digamos, al inventario de los materiales que tiene un país. Sí. Porque, digamos, hablo, digamos, de la atractividad de los materiales, ¿cierto? Que es un factor de riesgo y que es un factor que ya incorporamos cuando definimos niveles de seguridad. Entonces, digamos, la amenaza, aunque digamos hay una definición teórica, pues se va nutriendo de muchos conceptos a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, ¿qué le puede interesar a un delincuente tener? ¿Cierto? De acuerdo. ¿Para qué le sirve? ¿Qué quieren hacer? O sea, ¿quieren sabotear una instalación? Eso es diferente a si lo quiero comercializar, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son importantes cuando un país enfrenta, digamos, la evaluación de su amenaza y es conocer sus inventarios, los actuales y los históricos, ¿no? Porque Sí, cuando hablamos de los históricos estamos hablando claro. de todas estas fuentes que alguna vez fueron y que ahora no sabemos qué son, Sí, ¿no? esa pérdida, es que la pérdida de control involucra que tú tengas control. Entonces Sí. necesitas tener control previo, o si no sabes que se pierde. Fíjate, hay una cosa que yo a veces pienso sobre este tema me hablabas del interés del Sí. adversario, pues de conseguir estos materiales y la atractividad de los materiales, ¿no? Y estos materiales tienen, digamos, embedidos en ellos mismos lo que llamo como un apaciguante de ese interés, que es
su aura de peligrosidad, la ignorancia del delincuente, de qué es lo que le puede pasar, de todo el material mismo es tan peligroso que también apacigua un poco esas ganas, ¿no? El interés es muy fuerte, pero al mismo tiempo, bueno, Eh, el delincuente ignorante, ¿no? No estoy hablando del que es sofisticado. bueno, eso te iba a decir, o sea, yo creo Mm, que la amenaza, pues obviamente con el tiempo al que le interesa, pues obviamente ha venido adquiriendo el conocimiento. claro, claro, eso es, Entonces, por ejemplo, ¿para qué va a querer uno material radioactivo que te dura 6 horas? sí, ¿no? O sea, si tú quieres cometer ¿para qué vas a usar una cosa de esas que en 6 horas ya no te sirve de nada? Mm, sí, Que no, tienes y que además lo usas en bajas concentraciones, como es, digamos, lo utilizado en medicina nuclear, pero pues tampoco te vas a cargar con una cosa que se va a demorar en decaer un mundo de tiempo. Bueno, digamos, son muchos factores los que se combinan cuando uno, digamos, evalúa inventarios desde el punto de vista de la amenaza, ¿cierto? claro. Los periodos de semidesintegración, lo que hablábamos de la atractividad, las formas físicas y químicas, ¿cierto? Hay formas que, digamos, los gases de pronto no son tan fáciles de manejar, ¿cierto? Más Como difícil. podría ser tener una fuente, digamos, parecida a la que nos habló Yosilto de Goiânia, pues que es una fuente que era un polvito, ¿cierto? Claro, el cesio. Ese tipo. Esa la vamos a Entonces, escuchar. sí, Sí. entonces todo ese tipo de cosas, la combinación de todo ese tipo de cosas es lo que como país te dice, mire, su riesgo es este, ¿cierto? Mm. Sus materiales son atractivos, usted tiene muchas fuentes móviles, por ejemplo, que es, digamos, el caso, por ejemplo, de Colombia, y eso combinado con la actividad delictiva de su país y terrorista de su país, pues este es su nivel de amenaza. Entonces, sí es muy importante, digamos, las características del material frente a los actos malintencionados. Bueno, otro tema, pues relacionado desde luego con el inventario y con esta peligrosidad es el diseño de las instalaciones como tal, ¿no? La importancia de considerar la amenaza en el diseño de los sistemas de seguridad en las instalaciones. De eso nos habló un poquito Luis Morilla, quien en ese momento era el jefe de la autoridad reguladora en República Dominicana. Escuchémoslo. Luis no salió. No lo veo. Bueno, pero mientras resolvemos ahí, pues obviamente eso es como obedece como a una lógica, como digo yo, más o menos de ama de casa. O sea, usted no, De usted, servilleta. Sí, si sí, sí. usted no compra lo que no necesita, Claro, claro, claro. ¿cierto? Entonces, lo que Luis intentaba explicar en su intervención es, todo esto es hecho a la medida. O sea, no hay un solo diseño que se ajuste a todas las instalaciones, porque obviamente está asociado con la capacitación del personal que tú tienes, con las actividades que llevas a cabo, con la ubicación de tu instalación dependiendo de la amenaza, ¿cierto? Sí. Si hay zonas, digamos, de mucha delincuencia, pues obviamente tú vas a tener ventanas reforzadas, una cantidad de cosas. Entonces, es un poco como el mensaje aquí es, su instalación es única, ¿cierto? Claro, hay unos conceptos generales, hay unos marcos técnicos en los que uno se apoya, pero su instalación es única, el día a día de su instalación es único y su Y sistema tiene que servir que a servir, eso que es su realidad operativa, ¿no? de Era acuerdo. un Y también el personal y sus encargados tienen que conocer ese sistema y esa realidad, y él también lo mencionaba ahí. Ya, ya, ya creo que tenemos el video disponible. Escuchemos a Luis. O quizá, ¿sabe? El encargado tiene que tener hasta esa calidad, ¿sabe? No es, decía, no, tómate escopeta, tómate esta pistola y párate este cañón y párate en la esquina, no, no. También que tenga el conocimiento de poder evaluar, hacer evaluaciones hasta de la amenaza, no solamente interna, sino externa. ¿En dónde está ubicada mi instalación? Si está cerca de barrios o sectores populosos difíciles, si está en una avenida, que hay avenidas o sitios que son de alto tránsito, si tengo, cómo yo me relaciono
con otras instalaciones que hay cerca, con el sistema también, en este caso, aquí en el país decimos 911. Ese tema, Rosita, ese es otro tema que a mí siempre me parece que es tan importante para el personal y para la instalación estar permanentemente en este tema, ¿no? La amenaza no es un tema de una sola vez tampoco y olvidémonos, sino que es un tema constante. De hecho, uno de los requisitos cuando un país, digamos, se embarca en hacer lo que pues popularmente se conoce como el DBT, que es la evaluación de su amenaza, hay siempre una cláusula donde se incluye la revisión periódica de la amenaza o la revisión media, porque ocurre una circunstancia que así obligue, ¿no? A hacerlo. Entonces, digamos que el tema de la amenaza como documento, pues es un documento vivo, porque es un Claro. documento que obedece a lo que está pasando todo el tiempo. Aquí a mí yo quisiera hacer como una precisión, y es que obviamente, Luis, Dominicana tiene un sistema muy desarrollado, digamos, al menos desde el punto de vista normativo en la seguridad física. Y ellos tienen la figura del responsable por la seguridad física de una instalación. Sí. Entonces, obviamente esa persona es como lo que son los responsables por la protección radiológica. Es el gran conocedor del tema, ¿no? Es la Sí. persona que diseña y que establece el sistema, y por eso es muy importante, digamos, que el encargado trabaje sobre esa información que la amenaza le proporciona, ¿no? De acuerdo. Bueno, y a veces cuando las cosas, digamos, llegan a los puntos que no queremos que lleguen, pues de pronto sucede un evento, ¿no? Y en este tema de los eventos, pues uno se pregunta cómo responder ante un evento, por ejemplo, un ataque terrorista. Y en una de nuestras charlas hablábamos con 2 oficiales de la Policía de Colombia que son del grupo NBQR, y nos confirmaron, por ejemplo, la importancia de estos arreglos interinstitucionales para pues, la evaluación y la respuesta de la amenaza. Escuchemos un poquito lo que nos decían ellos. Bueno, Juan, nosotros pues lo consideramos como una amenaza real, lo vemos desde diferentes puntos de vista. Cuando pensamos en crear esas capacidades para la Policía Nacional, lo hacemos desde nuestro grupo, que es el de explosivos, ¿cierto? Ante esta posibilidad de que se pueda utilizar material explosivo para hacer una dispersión de un material radiológico, biológico o químico. Es como un enfoque inicial pues, que tenemos. Creo que podríamos enfocarlo también a que si existen materiales radioactivos, como los tenemos en Colombia, siempre en el tema de investigación, en el tema médico, en el tema industrial, tenemos muchas fuentes radioactivas, existe el riesgo, ¿cierto? Cuando hablamos de pronto de esta amenaza o de un evento, de un incidente, pues nos podemos enfocar de muchas formas, ¿cierto? Se puede presentar en el hurto, en el abandono, en algo accidental, ¿cierto? O en algo criminal que se pueda presentar en este tema. Pienso que es una amenaza real, no la hemos tenido en Colombia, ¿sí? Gracias a Dios, y pueda que nunca la tengamos, pero es una amenaza mundial, ¿cierto? Ese riesgo está de que utilizan materiales radioactivos para crear un artefacto de dispersión o un artefacto de exposición radiológica y que pueden afectar a muchas personas. Entonces consideramos que sí, que es real, y para eso nos estamos preparando precisamente. Es esa visión de esos primeros respondedores, doctora Rosita, que... Aquí estoy. Es la visión de ellos, que es, digamos, tienen que tener en cuenta una cantidad de diferentes tipos de escenarios y incidentes, y que hoy en día los primeros respondedores verdaderamente sí están bien preparados para este tema, ¿no? Para mí es muy importante y bueno, le pido excusa a nuestra audiencia, pero para mí este grupo es como uno de los grupos de mi corazón. Sí, porque con ellos empezamos a trabajar hace muchos años, y el proceso de crecimiento y de formación de este grupo de la Policía Nacional es inimaginable. Tuve la oportunidad hace 8 días
de dictar un par de clases ahí y a mí me sorprende el compromiso de ellos. Sí, es un compromiso impresionante. Y han tenido una evolución muy interesante y es entender cuál es su papel de primer respondedor, ¿no? O sea, cómo contener, digamos, que la emergencia, digamos, se nos agrande, cómo acordonar una zona, Sí, pero hacerlo bajo condiciones de seguridad para ellos también, ¿no? Que creo que es como un conocimiento que ellos han apropiado muy bien. Eh, Como lo decía Oscar, pues aquí en Colombia, por fortuna, pues no hemos tenido, digamos, un evento ante el cual responder, digamos, con todos los juguetes, pero pues de todo el mundo es conocido, digamos, la situación de nuestro país y nuestra amenaza en algunos momentos ha sido pues importante. no, claro. Me gusta mucho cómo ellos, y creo que él lo menciona ahí, han entendido que la respuesta es un mecanismo de integración. O sea, la Claro, respuesta no es que una sola persona o una sola entidad pueda resolver todo, ¿cierto? no. Sino que hay muchas fuerzas que actúan de manera coordinada y que en el caso de que se materialice una emergencia radiológica, pues entran otros mecanismos, digamos, que tienen que actuar. Perdón, que Eso esa es la importancia del Plan Nacional de Respuesta, porque verdaderamente es un Plan Nacional de Respuesta. No es que solamente responde uno o el Fíjate otro. que, por ejemplo, el regulador, que todo el mundo tiene la idea de creer que el regulador, pues, es como la Susana Jiménez del tema, pues, la ve de todo. Y no es así, Sí, el regulador, sí, sí. cuando hay una situación de emergencia, entra en sus capacidades casi que a ser un asesor en protección radiológica. Total. Ahora, otro aspecto, digamos, de la respuesta que me gustaría mencionar, porque creo que es muy importante, y es, digamos, tenemos lo que es la atención de la emergencia y tenemos algo que se llama la contingencia. Sí, Y la contingencia es cuando viene la alarma de la instalación, se desencadena la respuesta, eh, la búsqueda de quién se nos robó la fuente y tratar de recuperar la fuente. Fíjate que es otra vertiente, no es una vertiente donde sí. tenemos todas las fuerzas del orden actuando para evitar que se nos la lleven, o sea, responder dentro de la instalación o recuperarla en caso de que eso se nos materialice. Entonces, que creo que es algo de lo que se habla más bien poco y que aquí Claro. es muy importante también la coordinación y los ejercicios que hace la instalación cuando evalúa su plan respecto a la respuesta, pues deberían involucrar, digamos, a los primeros respondedores, que normalmente son las fuerzas del orden, ¿no? No, y también la parte de coordinación de los primeros respondedores en la parte de salud, la parte médica, la parte de Esa atención, parte ya estamos en emergencias. que ya Fíjate que por estamos en eso te digo, emergencia. tenemos dos miradas, uno que es la emergencia Sí, y otro, digamos, que es la contingencia. Digamos, en la emergencia radiológica hay un coordinador de la emergencia, hay un punto de salud, hay un solo vocero autorizado, que aprovecho y echo la cuña, vamos a tener a alguien que nos va a contar cómo se comunica en lo nuclear más sí, adelante. Entonces, eso, digamos, se mm, crea como una especie de, digamos, de comando para la sí, emergencia. que sin eso no puede coordinar nadie. Pero allá no queremos llegar, pues queremos más que la contingencia nos evite que nos roben la fuente. Y Sí. eso también lo hace el primer respondedor, ¿no? Pues parte de los retos, uno de los retos grandísimos que tienen ellos como primeros respondedores es que esta amenaza pues, está evolucionando, ¿cierto? Evoluciona todo el tiempo. Entonces ellos como primeros respondedores tienen un reto muy grande. Fíjate lo que decía Mario Rodríguez, que es el doctor en Sí. física, quien direcciona quien es quien dirige la cooperación técnica de la NRC en el fortalecimiento de la seguridad física sobre este tema. Escuchémoslo a él. En mi opinión, muy personal, Ujú. la amenaza es Ale, real. La amenaza es real en definitiva que hay Ale, muchos elementos que vemos en el día a día que confirman que la amenaza es real. Me pregunta si eso se ha sofisticado. Sí,
Se ha Ujú. sofisticado porque tenemos, pero se ha sofisticado desde el punto de vista que ves mucha más ciencia detrás de la amenaza, ¿sí? Ok. Ves mucha formación muy fuerte detrás de la amenaza, ¿sí? Sí. Ves gente O sea, que que quiere. se ha profesionalizado, dice usted. Sí, seguro. La profesionalización de la amenaza, que ese es otro tema que además nos abre un poquito, Rosita, el tema de todas estas nuevas formas de la amenaza, ¿no? Ahorita vamos a escuchar otro de las formas más avanzadas y el tema Sí, de seguridad, pero es esa sí. evolución. Eso ya no es como tanto, pues como que entro y me echo algo en un bolsillo y lo saco. ¿Sí? No, no es con un garrote. Sí, esto no, No. esto ya no es así, digamos, y obviamente, como hablábamos antes, en la medida en que la gente adquiere conocimiento y demás, pues es mucho más difícil, digamos, eh, combatir pues el que estos eventos puedan suceder. Mario pues que es un gran conocedor porque pues trabaja con la Comisión Reguladora de los Estados Unidos, como decías tú, en el área y conoce mucho la situación en la región América Latina, conoce Sí. mucho la situación en África, donde también ellos entregan mucha cooperación. Sí, cada vez es más sofisticado, cada vez, digamos, el acceso a herramientas y demás temas se sofistica y eso nos hace más vulnerables, ¿no? Mira el tema de la seguridad informática, por ejemplo, que ese tema de la información, de la seguridad informática, pues responde a esta evolución de la amenaza hacia la ciberseguridad, que es un tema, pues, pavoroso hoy en día, que tuvimos un invitado, quien era Renato Tavares, ¿recuerdas? Que habló sobre este tema, él es experto en ciberseguridad eh, y en instalaciones, trabaja en instalaciones nucleares en Brasil. Escuchémoslo a él. Bien, Juan, sin dudas, esa amenaza es real y estoy siendo capaz de arriesgarme que hoy la mayoría de los ataques que pasan en el medio físico tienen algún componente cibernético. Cada vez más se usan los sistemas digitales, por ejemplo, en el control e instrumentación de plantas, protección física, respuesta a la emergencia nuclear. Pensemos, ¿cómo sería si un adversario secuestra el sistema? Apaga nuestras cámaras, ¿no? Y si silencia, por ejemplo, nuestras comunicaciones. Entonces, esto no es solamente una teoría. Tenemos diversos ejemplos de ataques cibernéticos en infraestructuras físicas y también infraestructuras críticas. No hablo solamente de la parte nuclear. Por ejemplo, estamos hablando de la transmisión de energía eléctrica, el abastecimiento de agua, finanzas también, telecomunicaciones. Todos estos sectores y áreas usan fuertemente el sistema digital para la transmisión de su información. Y todos estos sectores ya fueron objetivos, unos en mayor y otros en menor grado de ataque cibernético. Entonces, sin dudas, respondiendo a tu pregunta, la amenaza es real y por cada día conocemos nuevos ejemplos de ataques que están pasando en estas infraestructuras y sin duda también en el área nuclear radiológica no va a ser una excepción y no es inmune a esto. Mira esa frase tan poderosa de que los ataques físicos tienen casi seguro un componente cibernético hoy en día, ¿no? El garrote y el revólver ya solos ya. Sí, eso cada vez es menos probable. Incluso ahora se cuida mucho cómo se restablecen los sistemas de seguridad, digamos, post-mantenimiento, que eran Claro. cosas que antes como que eran obvias que pasaban, ahora es un tema que hay que tener, digamos, como en mucho control, ¿no? Entonces yo sí creo que esa es la gran amenaza ahora, los ataques cibernéticos y obviamente todo lo que compromete los temas de la información de la instalación, ¿no? Sí, Desde los sistemas más básicos, pues como los archivos, hasta todos los sistemas que hoy son operados, digamos, bueno, que es un tema que a ti te apasiona tanto, pues la inteligencia de las cosas
que también a veces creemos que eso nos está cubriendo de todo y no es así, ¿no? Yo sé. Bueno, esto es como en todas las charlas de Charlas con Juan, pues ya estamos llegando al final de la charla porque como cuando tú y yo nos encontramos a tomarnos un café y duramos 8 horas hablando de este tema, pues aquí no tenemos tanto tiempo, pero quiero presentar uno más de nuestros invitados que habló sobre las consecuencias, lo que tú hablabas un poco antes, ¿no? Se habla de las consecuencias, nos ilustró un poco lo que es la disrupción social, las consecuencias económicas, sociales que suceden cuando la amenaza se materializa. Escuchemos a Yosilto de Aquino, que es inspector de la Comisión de Energía Nacional de Brasil, de Energía Nuclear de Brasil, sobre lo que hablaba de este tema. Sí, creo. E já houve alguns casos, né, algumas tentativas, né, de fazer isto. Imagínate, eu vou dizer um exemplo. Lá, por exemplo, em seu país, imagina uma praça muito conhecida em seu país. Qual é a praça? Onde tem muita movimentação de Plaza de pessoas. Bolívar. Qual? La Plaza de Bolívar. Praça de Bolívar. Imagínate, se explota algo aí, tuf. Aí a gente diz, mira, explotei uma bomba e tem material radioactivo. ¿Quién va a pasar por ahí? No, nadie. Se vacía la ciudad. Sí, ¿dónde? ¿Contaminó dónde? Oh, radiación, vamos a morir, una bomba atómica, porque la gente no conoce nada, ¿no? Entonces son las bombas sucias. La bomba sucia no tiene intención de matar. La actividad de fin no es matar, sino causar un problema para el país en este sentido. Se agarra una fuente, lo pone los explosivos, lo explota y dice, bueno, aquí tiene explosión de material radiactivo. Vamos a matar a todos. Como se ha hecho ¿te acuerdas con el efecto naranja? ¿Te acuerdas que tenía? Sí. Imagina, mira, agora no hay lluvia, estamos poniendo efecto naranja en todos ahí. Ponemos en toda la plaza. Qué locura. Imagínate explotar algo y después decir que tiene material radiactivo. Ahí todos van a acordar de que Chernobyl hubo una nube radiactiva. Qué invitado, ¿no? Qué invitado, increíble. Bueno, Yosilto es humilde porque realmente Yosilto es un gran conocedor sobre aplicaciones industriales. Sí, es un personaje. Es fabuloso. Yo creo que y es una descripción, pues, muy real de uno de estos escenarios, ¿no? Es real y fíjate que es a donde llegaríamos en independencia del inicio del desastre, o sea, si sea por una emergencia radiológica como Chernobyl, ¿cierto? Sea por algo como lo que pasó en Goiânia, pues que empieza, digamos, es un tema que es casi de seguridad física, porque es un abandono de una fuente sin control, pero que es considerada la emergencia radiológica más grande del mundo, pero la disrupción social es brutal. Yo tuve oportunidad la semana pasada de ver un video sobre Goiânia, incluso la gente no quería que sus propios muertos fueran enterrados ahí, o sea, era tal el pánico de lo que esto había causado. Entonces, es un poco también tratar, digamos, un sistema de seguridad física busca eso, ¿no? Pues obviamente busca detectar, busca responder, ¿cierto? Pero sobre todo el sistema debe prevenir. O sea, y de la única manera que uno puede prevenir es conociendo a qué se enfrenta, o sea, qué medidas toma uno para evitarlo. Conociendo a qué se enfrenta. Y eso es el punto que creo que perdimos. Sí, se perdió por un minuto la señal. Pero decías es el conocimiento a qué te enfrentas. Y ese tal vez iba a ser también mi último punto, y era que yo soy un fiel creyente como tú en eso de que la educación acerca de la amenaza es increíblemente importante. ¿Sí? Si uno no sabe cuál es la amenaza, no la entiende, no va a estar tampoco convencido de que esa amenaza es real, no va a trabajar para mitigarla, no va a trabajar en cultura de seguridad, y va a ser mucho más difícil, ¿no?, ese trabajo para contrarrestarla, ¿no? Solo digamos para cerrar el programa como 2 o 3 puntos importantes para nuestra comunidad.
el responsable de evaluar la amenaza es el Estado. Sí. En muchos casos la amenaza es confidencial porque es considerado un documento de seguridad nacional. Claro. Hay países donde la amenaza puede estar disponible y el operador puede utilizarla. En todo caso, la expresión de la evaluación de la amenaza está en las exigencias regulatorias. De acuerdo. O sea, para que un país desarrolle su marco normativo en seguridad física, su insumo más importante es la evaluación de la amenaza. Es el Y deber. frente a eso ponen los requisitos con los cuales ya trabajan nuestros operadores en el diseño de sus planes. Porque yo sé que genera mucha angustia en muchos países, incluso aquí en Colombia no tenemos una evaluación de la amenaza como se conoce, ¿cierto? Entonces es muy importante que la instalación trabaje sobre sus vulnerabilidades, ¿no? Cuando diseña su sistema. Y el requisito que el regulador le está poniendo se deriva de la evaluación de la amenaza que ha hecho el Estado. Digamos, para que nos vamos a dormir tranquilos los países donde Sí, tenemos. cerrando con eso, pues con eso yo creo que cerramos nuestro especial de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros, con Rosita y conmigo hablando y charlando sobre este tema. Nosotros somos profundos creyentes en la necesidad del enfoque en la amenaza y será un tema recurrente en este programa al final de este año y el otro año en los especiales que tengamos. Así que seguirán escuchándonos hablar del tema y a nuestros invitados también. Gracias por estar con nosotros en este especial número 40 de Charlas con Juan. Gracias, Rosita, por ser la parte fundamental de este programa. No tengo palabras pues para agradecerte tu guía, tu conocimiento, tu inspiración constante en esto y tu ayuda en entender este mundo que tanto nos apasiona y tanto nos preocupa. Gracias y gracias a todos y nos vemos en las próximas Charlas con Juan. Chao.